Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Sepúlveda, integrante del Consejo de la Magistratura, en representación de los abogados y abogadas de toda la provincia. Creo que con algunos de los presentes ya nos hemos visto en otra ocasión, de manera que nos conocemos. Con los nuevos les doy un saludo cordial desde Abogadas y Abogados Pluralistas. Hoy nos toca transitar en un esquema de capacitación que lo hicimos por la modalidad Zoom, con la idea de que se sumen colegas de distintos puntos de la provincia, si tienen la oportunidad de, de poder, como en este caso, hacer un taller, una capacitación, una práctica de un tema que va a tener un impacto directo en la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Civil que va a entrar en vigencia el próximo mes de agosto. Y bueno, y todos los colegas hoy están capacitándose a través de algunos cursos teóricos que se están dictando, pero también creemos nosotros que podemos dar un acompañamiento con temas estrictamente prácticos y que no va a ser solamente este, sino muchos más que se van a llevar adelante, con la idea que el colega tenga alguna herramienta concreta para poder ejercer la profesión en este nuevo esquema con este nuevo paradigma de un código adversarial, de un código que va a prevalecer por un sistema de audiencias donde la oralidad va a ser básica. De manera bueno, en esta ocasión la voy a mencionar, quería agradecerle a la doctora Cecilia Melqui, colega con quien nos conocemos de hace muchos años, hasta tuvimos la oportunidad de cursar en la Universidad del Comahue como estudiantes en su momento. Se ha capacitado en varias materias y una de las que, bueno, ha hecho mucha profundidad en el tema de esto de las firmas en los escritos en el nuevo código que se va a implementar. De manera que quería agradecerle a ella, como colega, abogada, que ejerce la profesión, y desde ya, y como siempre lo digo, a quienes siempre hacen posible que esto se lleve adelante, a Isabel López Osornio, a Karina, a Fabián Flores, que hoy se encuentran presentes y trabajan detrás de todos estos esquemas que estamos armando. Así que en nombre, repito, de Abogados Pluralistas y de este consejero, un agradecimiento y un saludo cordial. Bueno, muchas gracias, Eduardo Junior Sepúlveda. Bueno, de mi parte, darles la bienvenida también en nombre de abogados y abogadas pluralistas y desde ya también agradecerles el interés por esta temática, que es una temática sumamente importante porque tiene que ver con cómo vamos a presentar nosotros los escritos a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Civil Adversarial ahora en agosto. Así que bueno, para ello tenemos a la doctora Cecilia Melqui, la voy a presentar y desde ya agradecerle enormemente su clase, esta charla abierta, que la idea justamente es que nos podamos sacar todas las dudas que tengamos y bueno, se las voy a presentar. La doctora Cecilia Melqui es abogada de la facultad, recibida en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, nuestra querida universidad, nuestra querida UNCO. Tiene el título universitario de posgrado de especialista en Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la UBA, con un trabajo final integrador sumamente interesante. Me permito leer el título porque realmente dice Transformación Digital del Estado, del Gobierno Electrónico, el Gobierno Digital al Estado Abierto y el Estado Inteligente, una propuesta para una interoperabilidad e integrabilidad o transjurisdiccionales. Re interesante el título, Cecilia. Además, bueno, es mediadora, eh, recibida de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Además, tiene muchos cursos profundizados de capacitación en el Código Procesal Adversarial de la provincia, posgrado internacional en Inteligencia Artificial y Gobierno y Administración Pública, seminario La transformación digital del Estado e inteligencia artificial en políticas públicas, posgrado internacional en inteligencia artificial y derecho de la UBA, especialización en derecho informático de la UBA. Bueno, son muchísimas
tus capacitaciones, Cecilia. Me permito la licencia de decir que, bueno, ya el posgrado y la especialización en la UBA es un montón. Y obviamente también decir que sos una abogada que trabaja en el Instituto Autárquico del Desarrollo Productivo como asesora legal y coordinadora justamente del área de legales. Bueno, de todo, capacitación en sistema G, de cursos de firma digital, o sea, tenés mucha capacitación en esta temática, así que desde ya te agradecemos enormemente que nos vengas a compartir toda tu experiencia y toda tu sabiduría sobre una temática que hoy nos interpela bastante y especialmente a partir de agosto de este año. Así que bueno, gracias y nada, te escuchamos. Perdón, Bueno, lo que sí, aclarar que sí. es importante que vamos a establecer una metodología con la cual, mientras la doctora esté dando la charla, porque vamos a escucharla, su charla, esta charla, pero lo ideal sería que realicen sus preguntas o sus opiniones en el chat, nosotros los vamos a transmitir, pero al final vamos a ver si podemos habilitar un poco algunas preguntas, cosa de poder habilitar el diálogo también. Así que eso vamos a ver si se nos da la posibilidad. Así que bueno, nada, gracias Cecilia y ahí te dejo la palabra. Bien, gracias. En primer lugar, gracias a ustedes. Sí, yo agradezco y mucho que se permita en algún momento de la charla la habilitación de las preguntas, porque es lo más enriquecedor del proceso. Voy a hacer una sola aclaración y permítanme hacerla. Yo no me he llamado nunca a mí misma doctora porque no soy doctora, soy abogada y a mucha honra. Tengo muchísimo respeto por mi título de grado y tengo más aún respeto por la universidad en la que me he recibido, que yo entiendo que es la mejor de la Patagonia y claramente una de las mejores de Argentina. La formación en el derecho informático me llegó a mí, como nos ha llegado a muchos, a través de la ocurrencia de la pandemia, en la que por lo menos desde los organismos del Estado nos vimos obligados a implementar un sistema de generación de documentos electrónicos que nos obligó a entender de qué se tratan los documentos digitales, de qué se tratan las firmas digitales, las firmas electrónicas y cómo se prueba en ese mundo digital y cómo se genera seguridad jurídica. El proyecto, ahora ya sancionado mediante la Ley 3.551 del Código Procesal Civil Adversarial de la provincia de Neuquén, lo que hace es actualizar en un texto legal la vigencia de los conceptos que nosotros ya veníamos manejando bastante aleatoriamente en la implementación a medias del expediente digital. Hasta ahora, hasta el día de hoy y hasta el mes de agosto, la situación que tenemos es que la mayoría de nosotros sigue generando documentos en papel, documentos nativos en soporte papel, que se digitalizan de un modo u otro y se suben al expediente. En el mejor de los casos, con la firma digital del abogado, en ninguno de los casos, porque es lógico que así sea, las personas particulares no acceden a firma digital en Argentina porque es un sistema costoso, burocrático, bastante engorroso la tramitación y entonces se habilitan otro tipo de alternativas como la firma electrónica, el código, ahora voy a compartir la pantalla, pero el código hace una, una inclusión técnica en el artículo 125 que habla del principio de equivalencia funcional. Ahí lo vamos a ver lo vamos a ver en las imágenes que vamos a empezar a compartir de la presentación, como para que podamos tener una guía. Les pido a ver, un minutín. Ya estamos. No sé si ustedes están viendo en pantalla lo mismo que veo yo. Dice sí, Ahí acordate estamos. la copita. Sí, sí, ahí va. Y lo que van a ver en algún minuto quizás sea una niña y un perro dando vueltas por aquí también. Que les acabo de pedir que migren. Bien. Entonces, estamos trabajando, creo que todos por lo menos hemos podido acceder al texto del nuevo Código Procesal Civil Adversarial, sancionado mediante la Ley 3.551.
Y como marco de contexto para hablar de qué es la firma digital, de cómo vamos a poder utilizar o no la firma digital y la firma electrónica, nosotros debemos entender qué es esto de la actuación digital única, ¿sí? Tenemos un continente de un expediente que va a dejar de existir en el formato papel para pasar a existir únicamente en el plano digital, el- esto que estamos empezando a llamar el sistema de la ADU. Con lo cual vamos a tener que empezar a optimizar algunos de los mecanismos que nosotros veníamos utilizando hasta ahora para generar nuestros propios escritos, entre ellos el tema de la firma, pero no solamente el tema de la firma, ¿sí? Tiene como unas cuestiones diversas al respecto de cómo manejamos la responsabilidad de los abogados. Nosotros vamos a tener a partir de ahora la responsabilidad de compartir documentos en el plano digital que nosotros vamos a tener que resguardar a su vez en nuestra propia infraestructura tecnológica en nuestros estudios, lo cual nos genera una responsabilidad agravada en relación a el resguardo de todo aquello que se presenta en el plano digital en el proceso. En la presentación, como ustedes ven, se marca que hay unos ejes nuevos al respecto de generar la transparencia, sobre todo en el marco del proceso. Y acá es donde aparece, en esta nueva generación de documentos digitales, aparece este Instituto Técnico Jurídico de la Firma Digital, acompañado de otro instituto técnico que es el de la firma electrónica. ¿Qué ocurre con la ley argentina? La ley argentina, en su artículo 2, define aquello que se llama firma digital, que es un proceso matemático de criptografía compuesta que suma una clave criptográfica privada, una clave criptográfica pública. La clave criptográfica privada es de plena custodia y exclusiva custodia de la persona usuaria, en este caso nosotros los abogados que adquirimos nuestro token en el colegio de abogados y debemos concurrir a la entidad certificante autorizada, que sería la OPTIC en la provincia de Neuquén, para que se nos otorgue el certificado digital. Con ese token que nos dan en el colegio, vamos a la óptica. ¿Qué le asegura esto a la firma digital? Toda esta operación matemática que tiene atrás, de la cual nosotros no nos enteramos, que valida la autoría y valida la integridad del documento y la identidad de la persona usuaria digital. Nos asegura, procesalmente hablando, que es lo que más nos importa, la garantía del no repudio. Otra vez, estos requisitos técnicos que tiene la firma digital por detrás, tiene la criptografía asimétrica, clave pública, clave privada, junto esas dos claves en un proceso que transcurre en tiempo real que nosotros no podemos ver cuando firmo el documento y eso valida mi identidad como usuaria digital que está contenida en el certificado digital que me otorgaron. La diferencia con la firma electrónica y lo complicado de la legislación argentina, que como una noticia no ocurre en ninguna otra legislación en el mundo, solo la legislación argentina elige diferenciar entre firma digital y firma electrónica. En las legislaciones extranjeras y la ley modelo europea, que es la ley que inspiró en principio la legislación argentina, la 25506, solo se habla de firma electrónica como especie. Solo se habla de firma electrónica y tenés firma electrónica simple, firma electrónica segura o firma electrónica de seguridad avanzada. Eso que para la legislación europea es la firma electrónica de seguridad avanzada es lo que para nosotros es la firma digital. Y es aquello que tanto en la ley 25506 como en el Código Civil y Comercial de Argentina se define concretamente y se valida con presunción de autoría y de integridad. Y otra cosa que es un detalle importante, cuando nosotros firmamos con firma hológrafa en soporte papel, lo primero que busca validar esa firma es la identidad de quien firma. La firma digital lo primero que busca validar no es la identidad de quien firma, lo hace, pero lo hace en segundo término. Lo que busca validar primero es la autoría del documento y la integridad del documento. Porque cuando yo le pongo ese sello matemático al documento que queda sellado como un PDF, si ese documento PDF que yo sellé con la firma digital
ocurre alguna alteración a posteriori, alguien intentara editar y pudiera exitosamente editar el PDF, destruye el certificado de seguridad de la firma digital. Y esa alteración se hace obvia. Si esa persona que alteró ese PDF pretendiera enviarlo, o hacer algún tipo de presentación de ese documento firmado digitalmente, cuando el documento firmado digitalmente ingresa a un sistema, ese certificado de confianza se rompió y aparece un tilde rojo, que quiere decir que el certificado se corrompió y que el documento entonces no es auténtico, no es el documento original. Entonces, la firma digital lo que hace centralmente es asegurar la integridad del documento. Yo les dije que la firma digital tiene un certificado digital atrás que nos lo otorga una entidad autorizada por el Estado. El sistema es súper complejo, no lo vamos a hablar acá porque no tiene sentido, pero es para que entiendan lo que ocurre a consecuencia procesalmente hablando. Procesalmente hablando, como tiene la garantía del Estado detrás, ocurre que tiene la presunción de no repudio. Si algún documento que yo firmara digitalmente y presento en un expediente judicial pretendiera ser desconocido, debería desconocer la firma digital, y desconocer la firma digital es casi imposible, porque debería poder cuestionar la integridad de ese sello matemático que yo puse en ese PDF, perdón. Entonces ahí es donde podemos empezar a entender la importancia que tiene. Con la firma electrónica, ¿qué ocurre? El Cecilia, Código Civil, ah, sí, vos sabés que hay dime, una perdón, pregunta en el chat que por dice, ¿es favor, que la lo haga. Sí, mismo sí. la firma digital remota? La firma digital remota en términos legales es exactamente lo mismo. Hay unas diferenciaciones, por lo menos para quienes trabajamos en derecho administrativo, hay algunas diferenciaciones al respecto de las jerarquías de los actos administrativos que se pueden suscribir con firma digital remota. Un acto administrativo de tipo decisorio, como una resolución o un decreto, no podrían firmarse con firma digital remota porque requiere la máxima verificación de autenticidad, de vigencia del certificado y de autoría. Entonces, la firma digital remota tiene como unas diferencias, por ejemplo, yo no aconsejaría, y en principio con esta interpretación, no sería válida para ser utilizada para firmar una sentencia, para firmar digitalmente una sentencia, pero sí para firmar escritos que nosotros presentamos. Yo sé, porque me lo han transmitido, la duda que hay jurisdicciones y circunscripciones dentro de jurisdicciones provinciales en las que no se acepta la firma digital remota. Mi respuesta a eso es que es por ignorancia, porque en realidad no la entienden, no la han estudiado, no la analizan y porque los sistemas de seguridad que se requieren, tenés que tener vos incorporado un validador en tu dispositivo electrónico, tiene que poder ser validado por el sistema que recibe la firma digital remota, que tiene que tener esos validadores incorporados. Bueno, es inversión, lleva tiempo, hay que ponerse con eso. Entonces, en general te van a decir que no porque es más fácil el reconocimiento del token. Pero la validez jurídica es la misma, es firma digital. La diferencia es con la firma electrónica, que ¿qué nos pasa? El Código Civil, ni siquiera, el civil y comercial, ni siquiera la define. Te dice, por técnica residual, todo lo que no es firma digital es firma electrónica. Y la propia ley 25506 lo único que dice es que la firma electrónica puede tener todas las características de seguridad que tiene la firma digital y no contar únicamente con el requisito de ser emitido el certificado digital por una entidad del Estado, autorizada por el Estado. Como no cumple con ese requisito de tener atrás el certificado digital emitido por una autoridad autorizada por el Estado, entonces no tiene la garantía de no repudio, que es una garantía procesal, y no tiene la presunción juris tantum de integridad y autoría. Tiene toda la seguridad técnica, o puede tener toda la seguridad técnica que tiene la firma digital, pero no cuenta con esa habilitación del Estado. Y esa habilitación del Estado con la que no cuenta es la que le quita esa presunción jurídica y esa garantía procesal de no repudio. Y después tenés todo lo otro que puede ser firma digital. Firma digital puede ser un click wrap, puede ser el botón que yo aprieto en Mercado Libre, puede ser una firma hológrafa dibujada en una pantalla, en un dispositivo inteligente. Lo que no es firma electrónica, y esas son firmas electrónicas simples, que carecen de seguridad, con muchísima debilidad y mucha dificultad probatoria al respecto de la autenticidad
y de la autoría. Lo que no es nunca firma digital, y esto también me lo hicieron saber las chicas, y además me pasa a mí en el ejercicio cotidiano, es una firma copiada y pegada en un PDF. O sea, yo le saco una fotito o inserto en un PDF una hermosa foto que no se ve para nada en ningún borde y la copio y la pego, la copio y la pego en un certificado. Esa firma no tiene atrás ningún dato lógico que me permita a mí buscar para atrás, que en derecho informático se llama trazabilidad, el origen de la firma y generar algún tipo de presunción probatoria a favor. Entonces, a los colegas, yo lo he hecho durante mucho tiempo así, porque no, sobre todo en la pandemia no tenía forma de hacerlo de otra manera, es aconsejar, empezar a estudiar, interiorizarnos un poco en estos temas y pensar que lo que el artículo 125 autoriza en la 3551, en el marco del nuevo Código Procesal, no es eso. Eso no está autorizado. O sea, eso te lo redargullen de falsedad y te prueban en contra en una audiencia preliminar de control de prueba para el caso de que se haga, de que no se haya arribado a un acuerdo y tal sobre cuestiones probatorias, te la destruyen y te quedas sin prueba. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Si tenemos la más mínima intención de seguir utilizándola, les digo, no lo hagan. No lo hagan. Ahí vamos a ir viendo de a poco qué tipos de firmas podemos implementar. Nosotros en el marco del proceso, vemos aquí, se incorpora el principio de equivalencia funcional del artículo 125, el paraguas de validez jurídica para el entorno digital. ¿Qué hace? El 125 establece la equivalencia de los registros digitales con los registros en soporte papel, ¿sí? Esencialmente lo que hace es eso, te dice, un documento nativo digital, nacido en un dispositivo digital, tiene la misma validez jurídica que un documento nacido en soporte papel para el mundo del proceso digital, incluso agrega un caso a partir del cual se nos genera a nosotros los abogados una responsabilidad diferenciada, que es cuando yo no tengo ninguna manera, es una de las preguntas que nos planteamos en la promoción, no tengo ninguna manera de que mi persona cliente firme electrónicamente o firme digitalmente un documento en soporte digital, ¿qué hago? Imprimo el documento en soporte papel, se lo hago firmar hológrafamente, lo escaneo y ese documento en PDF que subo al sistema lo subo con mi firma digital. Esa firma digital que yo le pongo a ese documento hace las veces de fe pública. ¿Sí? Además de que la firma digital por sí misma lo que garantiza es la inalterabilidad sí o sí del contenido de un documento y la inalterabilidad del documento mismo, además le otorga fe de que yo estoy diciendo, yo abogada, estoy diciendo que la persona que firmó holográficamente el documento papel que yo escaneo y subo al sistema es quien dice ser. Pero ¿cuál es la responsabilidad que se me origina a mí a partir de esa operatoria? Yo paso a ser depositaria obligatoriamente de ese documento papel que tengo que resguardar en mi estructura, en mi estudio jurídico, para el caso de que, otra vez, en una audiencia de control de prueba, que puede hacerse o no, porque el código dice que es voluntaria, es a pedido de parte, en realidad no es voluntaria, es a pedido de parte, no es obligatoria, y el juez en este caso, para lo único que va a intervenir es para controlar la legalidad de esa impugnación que eventualmente se pudiera hacer sobre esa firma escaneada, sobre ese documento escaneado. ¿Qué voy a tener que hacer yo para demostrar que ese documento escaneado tiene esa firma escaneada que la persona efectivamente puso en ese documento? Voy a tener que presentar el original papel, porque en todo caso, presentando el original papel con esa firma, habilito la posibilidad de una pericial caligráfica común, la pericial caligráfica que conocemos todos hasta ahora. Y eso sostiene la autoría y la integridad del documento que subí. Pero me origina abogado, yo tengo que resguardar la integridad de ese soporte papel. Y lo tengo que resguardar hasta que termine el proceso, me quede firme la sentencia y nadie me lo vaya a poder pedir por ninguna razón. La otra figura que nos trae el 125 es esta firma electrónicamente manuscrita. Te dice, se reconoce la validez legal de las firmas trazadas
sobre tabletas o dispositivos con lápiz óptico. Pero esto tiene un detalle importante. No es sobre cualquier tableta, no es sobre cualquier tipo de dispositivo. Los dispositivos tienen que contar con unas características de seguridad determinadas, tienen que contar con un software determinado que va a permitir que cuando yo estampo la firma electrónica, nosotros quizá cuando vamos al banco hacemos muchas veces trámites y firmamos con un lápiz óptico en una tablet. Ese dispositivo no es cualquier dispositivo, es un dispositivo que está validado según las normas técnicas del Banco Central de la República Argentina con unas normativas de seguridad técnicas determinadas. Esas normativas de seguridad técnicas determinadas, ¿a qué apuntan? Apuntan a que el software que tiene incorporado ese dispositivo inteligente le permite al dispositivo capturar el momento en el que se imprime la firma y capturar detalles tales como la velocidad con que se mueve la mano, el peso con que la mano estampa la firma, las curvaturas que la mano es capaz de establecer sobre el documento para generar esa firma. Entonces, cuando yo capturo esa firma y presento ese documento con lo que se llama la FOE, o firma hológrafa electrónica, no estoy presentando el dibujito copiado y pegado en un PDF. Volvemos a eso. El dibujito copiado y pegado en un PDF no tiene ninguna validez probatoria. No la tiene. Si te hacen una pericia, perdés absolutamente lo que hayas presentado conteniendo prueba con una firma como esa. La firma electrónica, esta firma electrónica manuscrita o firma hológrafa electrónica, que yo puedo presentar como firma de mi cliente, acompañando un escrito, se estructura de esta manera. Yo puedo generar un documento PDF al que inserto esa firma electrónica mediante estos dispositivos, con estos software determinados, y después a ese PDF yo le agrego mi firma digital. Yo, abogado, le agrego mi firma digital. Después que hago eso, lo voy a nombrar solamente, pero lo veremos quizás probablemente en otra instancia de capacitación. Lo que hago es insertar un sello matemático electrónico que se llama hash, que es una huella digital que yo le imprimo al documento, que hace que se asegure la inalterabilidad del documento que yo originé y firmé, que resguardo de manera segura y que después voy a presentar. Pero lo vamos a ver en otra instancia porque es un montón. Solo se los nombro para que lo sepan. Es una medida más de seguridad. Otra vez, si alguien pretendiera impugnar esa firma hológrafa electrónica, que es de la que habla el artículo 125, ¿qué debería hacer? Yo, la firma electrónica invierte la carga de la prueba. Firma digital, tengo presunción a favor. La parte que me desconozca mi firma digital tiene que probar que no es mi firma digital. Virtualmente imposible. Ahora, firma electrónica, consecuencia principal, se invierte la carga de la prueba. Quien tiene que probar que esa firma electrónica, sea una firma electrónica simple o sea una firma electrónica con seguridad avanzada, es auténtica, es la persona que utiliza la firma y que alega que la firma es auténtica. O sea, la carga de la prueba me cae a mí. ¿Qué hago para ofrecer probar la autenticidad de esa firma? Se ofrece lo que se llama una pericial escopométrica, que es una pericial similar a la pericial caligráfica normal. Yo voy a tener que llevar el PDF que presenté con esa firma hológrafa electrónica, voy a tener que poner a disposición el dispositivo mediante el cual se insertó esa firma hológrafa electrónica, y vos en una sesión que es como la de una pericia caligráfica normal, haces que el cliente firme en otro tipo de dispositivo que tenga el mismo software, y el perito que va a controlar que esos datos biométricos entre la firma que yo presenté y la firma que la persona está haciendo delante suyo sean los mismos. Esos datos biométricos son esta cosa de las que le hablé antes: el tipo de trazo, el peso, la fuerza de la mano, el tipo de movimiento de la mano, incluso la inclinación del brazo y la mano. Esos software tienen la capacidad de captar todos esos datos. Entonces, cuando yo inserto una firma hológrafa electrónica, no estoy mirando el dibujito. Y ni el perito, ni la parte que impugna, ni el juez debería mirar el dibujito. Lo que tenés que poder es auditar todo eso de lo que les estoy hablando. No sé si hay alguna pregunta por ahí, si a las chicas se les ocurre algún planteo, me van contando. En el chat no tenemos preguntas. No, yo pensaba que bueno esto del dibujito, porque muchas veces
no te sale igual, exactamente igual el dibujito. A mí me pasa en los bancos siempre que no me sale exactamente igual el dibujito, no me acuerdo, pero bueno, supongo que igual tendrá que tener alguna Claro, pero similitud. el punto importante acá, ninguna de las firmas hológrafas que nosotros hacemos en soporte papel está igual. Pero hay cuestiones, la firma hológrafa en soporte papel y la firma hológrafa electrónica insertada en un dispositivo, tablet o smartphone, tiene como característica principal expresiones biométricas de la persona. Primero, traduce una actividad neurológica que se viabiliza a través de los movimientos musculares, que la persona que inserta la firma hológrafa, sea sobre el papel o sea sobre el dispositivo electrónico, en una pantalla de cristales de silicio hace, lo que miro es lo mismo, lo que voy a auditar es que esa identidad de rasgos biométricos que me hacen presumir esa manifestación neurológica de la persona sean iguales. Porque eso, más allá de que el dibujo de la firma en sí sea distinto, yo no he hecho nunca una firma igual en toda mi vida, traduce la presencia de la misma persona y te genera una fuerte presunción al respecto de que es la misma persona que está firmando en este dispositivo electrónico delante mío con este software determinado para capturar la firma hológrafa, Sí, sí, es el mismo que lo hizo en este otro dispositivo que tiene el mismo tipo de software perfecto. que Bien, generó este PDF que estoy viendo con esa bien, firma que yo entiendo dibujada ahí. bien. Pero Pero se otra invierte vez la lo carga de la importante no prueba, es el es dibujo, lo que decíamos hoy. claro, porque eso Igual tiene vamos a mostrar consecuencias directas. ejemplos. Igual vamos a mostrar Eso, ejemplos ahora. sí, sí, después vamos a ver algunos ejemplos, pero eso, y otra vez, también es para otra instancia, tiene consecuencia directa en lo que pasa con la prueba. Si yo Tal cual. pierdo prueba, yo, abogado, con abogada, perdón, en mi caso, con el Código Procesal Civil Adversarial de la provincia de Neuquén, presento prueba mal firmada, y mal firmada o no firmada sería este dibujo estampado de una firma, se me redarguye de falsedad o se me impugna esa prueba que Ujú. presenté firmada de esa manera y el juez termina desestimándome esa prueba, eso me genera mi responsabilidad profesional. Y responsabilidad profesional que tiene unas sanciones incluso pecuniarias altísimas, porque tiene sanciones que pueden ir desde multas de 30 IUs hasta el 30% del valor del litigio y la pérdida de la posibilidad de cobrar honorarios. Así que hay que Bien, tener como muchísimo cuidado en no insistamos con prácticas que no están autorizadas, que no están validadas y que nos pueden acarrear responsabilidad profesional. bien. Esto como una cuestión súper importante para tener claro por qué es necesario entender el cambio. Están haciendo una Y esto, preguntita acá sí, a ver, dale. Un para minuto que aprovechar. voy a expulsar al canino de acá. Espérenme un Bueno, segundito y vamos porque el mundo real es tremendo. mm, Listo, esto es estar en vivo y trabajando en casa. bueno, Dígame, ¿cómo es la pregunta? dice, el colega dice, en escritos confirma copiada y pegada del cliente con firma digital del abogado, ¿no? Que dijimos hoy. ¿Cómo se Sí. redarguye de falsedad? Simplemente digo que es falsa. No, tenés que desconocer. Nunca, a ver, tema importante, esto vale para la prueba y vale para la firma. En el derecho informático, nada es simple y nada es una sola cosa. Nada se hace una sola vez, no se prueba con un solo documento, con una sola fuente de prueba, con una sola medida de prueba y no se hacen desconocimientos o negativas genéricas. Si yo voy a desconocer o voy a negarle valor a aquello que sea que le esté negando valor, tengo que decir específicamente por qué. Tengo que decir que desconozco o que tengo dudas fundadas, dudas atendibles, razonables al respecto de la autenticidad de la firma, de la autoría, de la integridad del documento. Y otra vez, siempre si es firma electrónica, quien impuso y utilizó la firma electrónica es quien tiene la carga de probar. Firma digital tiene presunciones iuris tantum, tiene una garantía procesal de no repudio, que quiere decir quien firmó digitalmente no puede repudiar su propia firma. No hay manera de que yo pueda desconocer mi firma, salvo que yo pueda probar que alguien me estaba apuntando con un arma a la cabeza o que había secuestrado a mi hijo o a Sí, mi madre. No hay sí, forma, o sea que hubo una sí. coerción de la voluntad. Pero Me si parece que no, la es pregunta, casi porque indestructible la presunción. seguía la pregunta, Ceci, me parece que tiene que ver con Sí, algo de lo que estás decime.
contestando, pero me parece que falta algo. Porque dice, Decime. simplemente digo que es falsa, ya explicaste que no, ¿no? Tenés que No, explicar que hay simplemente motivo no, tenés que suficiente, decir alguna qué duda. es aquello que te genera la duda. Y dice, y automáticamente, que acá es donde creo que nos quedan las dudas a todos, Ujú. queda a cargo de A quien ver, presentó el escrito probar que es veraz la ¿sí? firma hológrafo y por qué medio. ¿Sí? Sí, 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 esto es, a ver, el paradigma en el que nos coloca a las personas que ejercemos el derecho al Código Procesal Civil adversarial es un paradigma absolutamente distinto al del proceso inquisitivo anterior. Nosotros no somos solamente gestores de documentos que presentamos documentos. Nosotros somos personas, autoras y custodias absolutamente responsables de la integridad de todos los documentos digitales que presentamos en la actuación digital única, porque además es lo único que hay. No va a haber más un sustento papel, ese bodoque papel que me lo van a traer y yo voy a poder analizar. El único respaldo que tengo es el que yo me proveo como abogado. Por eso se dice, y el código lo dice claramente en otro capítulo, que las personas abogadas pasan a ser responsables de su infraestructura tecnológica, de la infraestructura tecnológica con la que trabajan. Eso implica que en este caso vos sos no automáticamente, porque nada es automático, es a través de alguien que viene y tiene que activar esa duda, y la duda tiene que ser razonable, tiene que ser atendida, y ahí sí interviene la persona juzgadora. El juez en esa audiencia, que otra vez se hace a pedido de parte, el juez interviene para el caso de que deba decir si esa negativa está bien presentada, no está bien presentada, si es fundada, si no está bien. fundada. La persona juzgadora tiene la posibilidad de desestimarla si no tiene argumentos suficientes. Ahora, si Bien. tiene argumentos suficientes, sí. La persona abogada que presentó ese escrito con esa firma electrónica es absolutamente responsable de probar que la firma es auténtica Y y ahí que es presentás de la la prueba que autoría de quien digas, ¿qué dice que es. decís? Que se haga esa pericial que decías vos hoy. Para el caso de que uses la firma hológrafa Sí, estaban electrónica, hablando de en eso, los del hológrafo. sí, sí, la La gente firma copiada. hológrafa electrónica de la que el doctor Calvino ha estado hablando también en las capacitaciones del colegio, esa firma hológrafa que otra vez después hay algo de material, lo podemos compartir porque es un tema súper complejo, esa Igual yo firma entiendo que esta hológrafa no va es a lo dar mismo. lugar a esa pericia. Una impugnación de esa firma hológrafa electrónica para que yo pueda invalidar esa impugnación, para que yo pueda responder esa impugnación, voy a tener que ofrecer esa pericial informática escopométrica para validar esas Sí. dos firmas en dispositivos de tecnología similar con mismo software Igual, para captura en pantalla para, del dibujito. para ¿Mm? que estoy entendiendo que estamos entendiendo mal la cosa. Porque Por favor, cuénteme. dice, porque a veces pasa esto, ¿viste? Que uno Yo arranca, entiendo que arranca, es un arranca. montón, ¿eh? Yo entiendo que es un montón Porque y en está serio. hablando un escrito que tiene la firma digital del abogado, que ya dijimos Sí. que la firma digital del abogado, ¿qué Sí. significa? No necesita, pero la firma del cliente es copiada y Sí. pegada. La firma es que lo que claramente, porque lo que se Bien, cuestiona ahí es la voluntad del cliente expresada, porque perfecto, lo que yo no puedo garantizar con una firma, más allá de mi firma es incuestionable, es mía. Por listo. eso además me genera responsabilidad, si yo hice pues le puse firma digital, por eso además me genera a mí una enorme responsabilidad, Claro. porque yo sí soy la única persona que auténticamente está ahí, pero a menos que vos estés actuando como apoderado, que Por para el eso, caso, si le fueras aclara acá el apoderado, abogado, no requerirías ningún tipo de firma de la persona cliente, pero si vos estás actuando como patrocinante, el escrito que tenés que presentar tiene que llevar sí o sí la firma de la persona, la identidad de la persona que firmó digitalmente en un mundo ideal o electrónicamente con la firma electrónica más segura que podamos conseguir, ujú, debe ser indubitable. Yo debo poder sí. responder. Entonces, mi Por eso firma te no se digo, cuestiona, pero se acá cuestiona la abajo, integridad del sí, sí, contenido del por eso escrito. dice abajo, me refiero al dibujito pegado. Hoy explicamos, El no tengo dibujito forma de pegado no probar tiene, porque me voy a adjuntar ese escrito y no tiene nada que ver. Yo no puedo probar que un dibujito pegado no eh, tiene nada, porque, a no, ver, cuando en algo importante, que por ahí yo no lo dije, porque para mí se sobreentiende y porque además técnicamente es difícil de explicar, cuando hablamos de documento digital o documento electrónico, podemos decir digital como género o como equivalente, nosotros no nos referimos
como documento solo al plano visual. Esto es algo súper importante, por ejemplo, para quienes tienen que presentar prueba y tienen que presentar prueba basada en sistemas de mensajería instantánea o correos electrónicos y se ven en el punto de tener que saber qué tienen que probar. Desde ya les voy diciendo, las capturas de pantalla no sirven. Lo veremos en otro momento, pero viene a cuento de que lo que conforma el documento digital como tal es lo que yo puedo ver en una pantalla, más todas las capas lógicas, todo lo que no veo, las capas lógicas que ese documento tiene atrás, lo que en derecho informático, en técnica informática llamamos la metadata, los metadatos de un documento. Son toda la información invisible a simple vista que conforman la integridad del documento, que es el IP del dispositivo electrónico en el que esto como ejemplo, el IP del dispositivo electrónico en el que se generó el documento, fecha y hora, los servidores a través de los que si yo tuve que comunicar ese documento tuvo que viajar, los softwares que se utilizaron, el dato del software que se utilizó para generar el documento. Cuando yo audito un documento digital y audito su autenticidad, audito el viaje del documento. Desde el momento en que el documento se crea, yo empiezo a escribir en el Word, en la compu, le inserto las firmas, lo transformo en un PDF, en el mejor de los mundos, y si aprendemos a hacerlo, es una operación relativamente sencilla, pero requiere una explicación, lo hasheo, lo sello totalmente, el hash es como sellar el ADN digital del documento, lo guardo y en el momento que necesite ofrecerlo como prueba, lo ofrezco. Pero Bien. otra vez, el plano visual no es lo único que nosotros tenemos que contemplar, ni que un órgano juzgador o una persona juzgadora va a mirar cuando mire un documento digital. Tiene que entender esa persona juzgadora que lo que tiene que mirar es el viaje del documento, desde el origen hasta que le llega. Y tiene que poder auditar toda esa capa de información invisible. Que hay formas de hacerlo, que hay Claro. técnicas para hacerlo en el ámbito de la prueba Por eso, electrónica y de la recolección de la evidencia. en la pregunta que nos hacen, con ese Ujú. copiado y pegado, yo no podría probar la No, no tenés identidad de la nada, persona porque copié, porque nada que ver. Claro, hay ahí un lo entendí. término en probática electrónica, un término que es esencial, que es el de trazabilidad. Y acá no está. Trazabilidad es poder ir hacia atrás y rastrear, tracear, decimos nosotros, el trayecto del documento. ¿Cómo se conformó un documento? Por ejemplo, yo les cuento, cuando yo presenté mi tesina, la primera que presenté para la formación en Derecho Informático, los profes nos dicen, ni se les ocurra presentarme solo un PDF. Entonces, nosotros, ¿por qué no? Porque teníamos la opción de no presentarlo con firma digital. Dice, presentan PDF y presentan Word. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la auditoría de cuánto tiempo ustedes trabajaron en ese documento. Y sobre el Word, por ejemplo, sobre el PDF sellado no hay posibilidad de hacerlo, pero sobre el Word los profesores se metían a mirar y podían ver toda la información del tiempo que llevó a trabajar y editar y de cuántas veces editó y cuánto tiempo estuvo guardado ese documento. Porque otra vez no miran lo visual. Más allá, además de todo lo que se agrega ahora de los software para detectar si hay redacción de IA, no hay redacción de IA, todo lo que se les ocurre. Pero es la historia del documento. Porque en el papel yo tomo el papel y lo que me importa es lo que puedo leer que dice y si esa firma que está ahí, tengo manera caligráficamente de auditarla. Bien. Prueba No más informática y dibujito pegado. Listo. No no más más dibujito dibujito pegado, pegado. no, no lo hagan porque No no se más puede. dibujito pegado. ¿Qué pasa con el dibujito pegado? Para que quede claro, no se puede ir para atrás, Claro, no exacto. se puede ir a Bien. ver la historia de ese dibujito pegado, no hay manera de Ok. auditarlo. Y como no hay manera de auditarlo, genera una fuerte presunción en contra, negativa. Como genera esa fuerte presunción negativa, el juez ¿qué va a hacer? Te va a desestimar el escrito que sea que hayas presentado, Sí, sí. aunque esté tu firma digital como abogado. Si Sí, sí, debía no estar suple. expresada la voluntad de la cliente, de la persona cliente, te la va a desestimar porque va a considerar que no está demostrada Listo. o debería Buenísimo. hacerlo. ¿Eh? Debería. Gracias. Aquí hay otra pregunta, Cecilia. Sí, Dice, si la prueba es dime. sobre un contrato, por ejemplo, Sí, que se firmó en forma hológrafa, ¿cómo se sí. ofrece? Depende de qué estemos hablando. Si es un contrato que se firmó en soporte de papel, lo firmé de manera hológrafa, vos tenés las posibilidades previas antes de escanearlo de certificar esas firmas
ante escribano para el caso de que el contrato lo merezca. Si son Ujú. contratos privados entre partes, Bien. la forma que yo establezco de probar que yo soy quien hace la declaración de voluntad que está suscribiendo son las propias cláusulas del contrato, en las cuales se dice que se firma como se firma, que se firman estas cláusulas que tengo acá, que he leído, que he comprendido y que he aceptado. En términos de derecho informático se habla más de documentos de términos y condiciones que de contratos en sí mismos, porque son la mayoría contratos de adhesión. Pero para los contratos bilaterales comunes que nosotros firmamos en soporte papel, la prueba va por el mismo lugar. Yo primero hago todo el caminito para probar la autenticidad de la voluntad contenida y suscripta en el soporte papel, y cuando la digitalizo, la acompaño con un escrito al que le inserto la firma digital de la persona abogada que lo está presentando como parte de la documental de la demanda, y yo en ese escrito que acompaño con la digitalización de ese documento papel, digo que ese documento papel es auténtico y que esas firmas son las firmas que impusieron las partes. Haces las veces de funcionario fedatario. Excelente. Si no tenés la previa certificación de firma del escribano, ¿qué harías? ¿Acompañarías el contrato? ¿Acompañarías el testimonio del protocolo de certificación de firma del escribano? Y con todo eso, escaneas todo y presentas tu escrito acompañando ese PDF, haciendo esa declaración de autenticidad o de conocimiento de la autenticidad con tu firma digital. No teniendo el documento notariado, haces vos esa Ujú. función de fe pública. Y otra vez va a ser tu responsabilidad para el Correcto. caso de que alguien la redarguya. ¿Qué haces? Lo que dijimos antes que dice el 125 que hay que hacer. Yo tengo que resguardar el contrato en soporte papel, soy responsable de la guarda, y si alguien pretende desconocer las firmas, presentás el original, porque no es un original nativo digital, presentás el original en papel y pedís pericial caligráfica. Excelente. Claro. El que la desconoce, ¿sí? Ujú. Se pide la pericial caligráfica. Si la firma es Clarísimo. auténtica, Ujú. se pide pericial. Eso es lo mismo. Ahí Buenísimo. es lo mismo, tenés como dos partes. Muy claro. Gracias, Ceci. Por eso, a ver, como una cuestión preventiva, además de que el código establece esta posibilidad de generar acuerdos probatorios en el artículo 6, el Código Procesal Civil Adversarial, en el artículo 6, le permite a las personas abogadas y a las partes generar acuerdos al respecto de la prueba que se presenta. Todo esto en la etapa prejudicial que Sí, trae el código. Y entonces las personas podrían acordar, por ejemplo, que acuerdan la validez y la autenticidad de esos documentos digitales con esas firmas. Las partes podrían, ponerle, acordar sobre eso y discutir después los alcances, porque no es que estás validando todo el documento, que le estás concediendo al otro que te incumplió un contrato, que no lo incumplió, te limitas a decir, reconocemos para no perder tiempo y no dilatar un proceso, porque además las pericias informáticas, creo que todos podemos presumirlo, son largas, son caras. No vas a conseguir, el Poder Judicial no está lleno de peritos informáticos, y además las pericias informáticas no se piden de cualquier manera. Yo tengo que tener un perito informático que sea idóneo para probar aquello a lo que yo quiero apuntar. Por ejemplo, uno que pueda hacer una escopometría. No todos van a poder. Entonces vos tenés que conseguir un... Entonces tratemos, curémonos en salud, tratemos de evitar tener que llegar a esas instancias dilatorias, costosas, seamos lo más proactivos que podamos en defensa propia. Esto es un actuar casi de manejo defensivo. En defensa propia y en defensa de nuestro caso, y hagámoslo todo lo más prolijito que podamos con las herramientas que tenemos a mano, Ujú. o que vamos a poder ir viendo que vayan a surgir. En consonancia con lo que decía la colega, otro colega consulta. Entonces, dice, buenas tardes. Una consulta sería irrefutable la firma digital de un abogado en un contrato. Ahora es ya la firma del abogado en el contrato.
A ver, habría que ver en carácter de qué el abogado puso su firma digital. Si de lo que estamos hablando es del caso anterior, o sea, del abogado que sube un contrato escaneado que se generó en soporte de papel, si es en un contrato en soporte digital, la estructura de las firmas es otra vez, es la misma con otra técnica. Bien. La firma, primero, otra vez vamos a esto. La firma digital, lo primero a lo que apunta es, en segundo término, aprobar autoría, o sea, identidad de la persona usuaria digital. Pero en primer término, lo que apunta es a resguardar la integridad del documento que se firma Ujú. digitalmente. Sí, sí, sí. Para yo poder demostrar que ese documento es íntegro y que ese documento no fue corrompido, tengo que tener dos, tres, cuatro, si todas las firmas que se le insertan son firmas digitales, tengo que tener todos esos certificados válidos. Ponerle que un contrato llevara 4 firmas digitales. Hay un certificado que me aparece como corrompido, pierdo la integridad del contrato. Aunque Ujú. los otros 3 estén bien, si tengo uno solo que está mal, yo no puedo probar la integridad del documento digital. Como no la puedo probar, me lo van a someter a pericias, es posible que pierdas el caso que fundes en ese contrato, porque hay una declaración de voluntad, hay una autoría que no está comprobada y porque quiere decir que ese documento, después que se le impusieron todas las firmas, normalmente ese que aparecería corrompido sería el último, porque las firmas digitales se van poniendo en orden. Ujú. Cuando yo genero un documento, hay unos software especiales para generar documentos de firma conjunta en Adobe Sign, iLab PDF, tienen todas estas posibilidades técnicas de generar documentos, como por ejemplo típicamente los contratos, que van a requerir más de una firma. Entonces, la persona que origina el contrato es la primera que inserta su firma digital. En el diseño de ese contrato va a cargar los usuarios que deben firmar a continuación. Y ese contrato se le va a enviar, va a cargar los usuarios, los datos de los usuarios y los correos electrónicos. Y se les va a enviar ese documento y cada uno en orden va a insertar su firma digital. El último que inserta la firma digital es el que le da el sello de integridad total al documento digital. Entonces, si hubo algún intento de corrupción de ese documento después que se puso esa última firma digital, más que probablemente el último certificado que se impuso sea el que aparezca como corrompido, porque es a continuación de ese que alguien intentó editar el PDF y visualmente se puede ver correcto. Por eso la firma digital se dice no tiene ninguna validez impresa. Un Ujú. documento digital que yo imprimo, lo único que veo es un sellito, pero el sellito en el mundo papel no tiene ninguna virtualidad. La virtualidad es esto que yo hago en el plano digital, ir para atrás, la trazabilidad, auditar la historia de ese sello matemático, que tenga esas Bien. 2 claves matemáticas, que las 2 claves criptográficas sean las que corresponden, que estén vigentes, Sí, etcétera. Toda esta cuestión técnica de la que no tenemos ganas de hablar ahora porque sí. sería un montón. Hay otras preguntas, pero referidas a las sentencias y un Dime, a poco por ver, la si las metodología que podemos habíamos responder. hablado, un poco por la metodología que habíamos hablado al colega, le digo, después en todo Sí, caso sí, sí, las por favor. consultamos, si no, no vamos a terminar con el tema y con los ejemplos No, que no, está queremos bien. o que se prepararon y me parece que seguimos yendo atrás. Están buenísimas las preguntas, pero tratar de avanzar, porque estaba viendo en el anterior que estaba, la anterior filmina, que hablaba que Sí. decía esto cuando el cliente no tiene firma digital, porque hoy sabemos, la mayoría de los abogados hay Ujú. ciertos, por ejemplo, el registro de la propiedad inmueble te pide firma digital para subir los escritos, para pedir los créditos, para todo al Sí, abogado. El sí. registro de comercio también, ya casi le Sí. vas El a tener que... abogado podría, como estamos viendo acá en la Ujú. filmina, que está bien, como estábamos con la respuesta a todas estas preguntas, no nos dedicamos a esto. Podríamos utilizar una firma electrónica segura, una firma que tenga todos los requerimientos técnicos para poder ser auditados, que pueda ser técnicamente asimilable a la firma digital sin la licencia del Estado, que es lo que le quita la presunción, o Sí, esta firma hológrafa electrónica impuesta en este dispositivo inteligente con este software específico de captura de data biométrica y tal. El abogado podría hacerlo. Ahora, yo no aconsejo que lo hagamos. Aconsejo que por lo menos nosotros sí tengamos nuestra firma digital, por una cuestión de seguridad jurídica y de seguridad informática.
Bien, porque es lo que a mí me permite asegurarme de que firmado por mí digitalmente el documento, aunque tenga la firma electrónica o la firma en un documento escaneado de la persona cliente, yo ese documento puedo garantizar su integridad. Al momento en que lo firmé, otra vez, si le pude imponer el hash, que es como el estándar de oro probatorio en derecho informático, yo puedo aseverar con absoluta seguridad que ese documento no se alteró. Ahora no tengo la misma posibilidad de hacerlo si no le pongo esa firma con ese estándar de seguridad técnica. perfecto. Pierdo yo tiempo porque voy a tener que probar Sí, sobre sí, eso. En vez de dedicarme a probar sobre las cuestiones de fondo que me interesan sacar a mí adelante con el proceso, tengo que probar sobre cuestiones adjetivas. está bien. Obviamente se pueden usar como maniobras dilatorias, como estas cuestiones de trampitas. Que quede claro que el código no presume que todas las personas abogadas de la provincia de Neuquén son personas éticas, impecables, sin ningún dislate de tipo moral o intelectual. Lo que está intentando hacer el código es encorsetar un poco esa tendencia humana a cierta deshonestidad, por lo menos intelectual, que podemos tener todos sin hacer juzgamientos éticos sobre nadie, sino al respecto de estoy apurado, me hace tarde, no estoy llegando, hago lo mejor que puedo con lo que tengo. Ahora, cuanto más chico sea tu margen de riesgo, mejor. Sí, Cuanto menos te acerques al borde del abismo, mejor, porque vos vas a caminar más tranquilo en el sí, sí. proceso. Ese es el Sí. punto. Lo Y que pasa porque que además, después también, pero después también los abogados, mm, justamente, o abogadas que somos independientes y que podemos tener alguna situación que ocurra, te puede pasar que te encontrás sin el token, que tenés alguna y situación que te entonces pasó, y me y parece que entonces saber recurrir. por eso, saber de las otras opciones con las garantías y alguna Sí, sí, seguridad que nos ofrece es un poco también la lo que opción, queríamos claro, traer hoy, ¿no? y es esta opción concreta que nos ofrece el código en el 125. El código no ofrece validez para cualquier dibujito en un PDF. El código al que le otorga equivalencia funcional respecto de la firma digital, cuando le otorga equivalencia funcional al registro digital, es a la firma hológrafa electrónica. Que yo que estoy haciendo las capacitaciones del colegio, lo he escuchado el doctor Calvino mencionarla, entiendo que tiene que ver con una técnica didáctica, como una especie distinta a la firma electrónica. ¿Pero por qué? Otra vez, la legislación argentina de una manera que no se entiende, para los que estudiamos el derecho informático no se entiende por qué lo hicieron así, porque generó un problema que no existe en ningún otro lugar del mundo. Si ven la legislación de Brasil, de Chile, de Colombia o de Perú, hablan de firma electrónica simple, segura, seguridad avanzada, pero siempre firma electrónica. Y lo que se va a auditar es qué niveles de seguridad técnica tiene esa firma. En Argentina tenés el problema de que tenés que auditar que sea firma digital, que tenga los estándares de seguridad técnica, los certificados vigentes y que tenga la licencia del Estado atrás. O sea, tenés toda una estructura burocrática que se llama IFDRA, que es la infraestructura de raíz de firma digital de Argentina, atrás. La firma electrónica puede tener todo lo mismo, salvo esa infraestructura burocrática atrás. Puede ser técnicamente igual de segura porque se genera con los mismos estándares técnico-informáticos, pero le falta la burocracia del Estado atrás. Esa falta de esa burocracia del Estado es lo que le genera la inversión de la carga de la prueba. No genera presunciones en contra. No dijimos eso. No, Dijimos, perdés la presunción iuris tantum. Otra vez, es una presunción iuris tantum casi de iure, porque es muy claro, difícil probar en contra. bien, Salvo que puedas probar la coerción de la voluntad, se presume en todos los casos que la firma digital es auténtica. Entonces, vayamos buscando la seguridad jurídica con las perfecto. herramientas que tengamos. Por suerte, tenemos tiempo, como decía Isabel hace unos días, de prepararnos, de ir pensando, de ir investigando qué es esto de... Después yo tengo una presentación específica sobre firma hológrafa electrónica que por ahí no nos dan los tiempos ahora, pero que se pueden compartir y que Mm, tiene data al respecto de qué tipo de software se utilizan, qué tipo de dispositivos ujú. inteligentes que tienen que tener esa capacidad de captura, porque tiene unos requerimientos, no cualquier pantalla con cualquier definición, tienen que ser pantallas con alta calidad de definición para poder capturarlo más fielmente el rasgo y tal.
pero tenemos tiempo para ir pensando en eso. Y contratando lo que hay que contratar. Sí, Y es cada un día me voy tema, ¿viste? enterando que tengo que contratar más estructura informática y Sí, nube y bueno, eso cosas. lo charlamos también y lo charlamos con todos los colegas con los que venimos trabajando esto. Es un código, otra vez, es un código que va a trabajar para el derecho privado, procesalmente para el derecho privado, y como trabaja para el derecho privado, tiene una inspiración netamente liberal. En esa inspiración netamente liberal está diciendo todas las personas abogadas tienen un piso común, trabajan a partir de ese piso común. Es la presunción que establece la ley. Claramente ese no es el mundo real. No todos los abogados trabajamos en corporaciones medianas o grandes, algunos de nosotros sustentamos toda nuestra actividad con nuestro propio riesgo, a algunos todavía nos cuesta pensar en mejor contrato un seguro de responsabilidad civil, eso es otro consejo que también deberíamos poder interiorizar y decir, mejor hago esto porque trabajo más tranquilo, y después es ir de a poco capacitándonos e ir de a poco desarrollando esta infraestructura tecnológica Ujú. segura, la más segura que podamos tener con lo que tenemos a nuestro alcance. Tal cual. Y el Bueno, consejo seguimos, también, como lo Ceci. hemos charlado, es trabajar de manera colaborativa. Perdón, es esto Sí, otro. no, Porque exacto. incluso cuando hablamos de si tengo que pagar una licencia de SolidOsign, si tengo que pagar una licencia de Adobe Sign, y por ahí si la pagamos entre cuatro, es más Tal cual. fácil, digamos, hay que empezar a trabajar. El código también habla mucho de eso de modo colaborativo. Consejo. Perfecto. Obvio. Los mejores, como siempre. Bueno, y después acá en el marco de la actuación digital, otra vez hablamos un poco de este circuito, cómo se inicia. Se inicia con el escrito de la demanda que yo acumulo y dice, ¿qué tienen que hacer? Esto lo dice el código. La persona abogada presenta el escrito de la demanda con todas las particularidades que tiene, por ejemplo, además el ofrecimiento de la prueba cuando tengo que ofrecer prueba informática, pero te dice que la obligación que tiene el juzgado, la obligación técnica que tienen los empleados, las personas empleadas de los juzgados es incluir en la actuación digital única todas las presentaciones digitales que las partes hacen en orden cronológico y en orden lógico. Porque lo que no puede ocurrir nunca es que un expediente digital, una actuación digital única, sea un conjunto desordenado de actuaciones que yo le tiré. El yo sería el empleado, el funcionario, la persona empleada o funcionaria judicial. El Poder Judicial tiene la obligación de que sus personas empleadas trabajen el orden y resguarden el orden lógico y el orden cronológico. Ahí aparece y se actualiza la responsabilidad del sistema del Poder Judicial. ¿Mm? Y que además te dicen que las personas secretarias de los juzgados, que hasta ahora venían haciendo las veces de notarias de toda la actividad que se desarrolla dentro del juzgado, lo que van a incorporar como responsabilidad es controlar la integridad del sistema, controlar la integridad del sistema informático, porque hay un caso en el cual puede ocurrir, que está especificado en el código y otra vez en otra instancia lo charlaremos, que haya una falla masiva del sistema informático que ocurra dentro de los servidores y a consecuencia de fallas del sistema del Poder Judicial, no de algún error o de alguna falla en la infraestructura de la persona abogada. Cuando Ujú. ocurre esto, ¿qué pasa? En el mundo real, ¿qué debería pasar? El secretario del juzgado, que es el que tiene que estar atrás de que todo funcione bien, debería poder detectar esa falla, debería informarlo al Tribunal Superior para que el Tribunal Superior emita una resolución notificando que hubo una falla en el sistema. Eso lo dice el Ujú. código, no es un invento, no es algo que yo planteo en un mundo ideal. El código dice que eso debe hacerse así, Ujú. porque ello va a eximir a la persona abogada de la posibilidad de que su cliente pierda derechos. Si vos estás con un vencimiento, esta cosa nueva de este hermoso plazo de gracia nuevo que tenemos ahora, de las 24 horas siguientes al día del vencimiento, y vos estás haciendo responsable y diligentemente todo lo que tenés que hacer para subir tu documento al sistema y o bien no podés subirlo o el documento que se sube aparece corrupto, y eso ocurrió porque hubo una falla, un corte de luz, no es necesario que sea un hackeo, ni un virus, ni Sí, nada, sí. es un corte de luz, se te cayeron los servidores, vos ponés la responsabilidad en cabeza del Poder Judicial.
y te genera a vos la posibilidad de después presentarlo en el plazo que el código establece para eso, el escrito de vuelta, para que tu cliente no pierda derechos. Perfecto. Entonces ahí esa es responsabilidad de los juzgados, que todas las actuaciones se incorporen de manera cronológica, lógica, que resguarden la integridad de la actuación digital, que auditen que el sistema esté funcionando bien, porque esa es la responsabilidad que tienen para resguardar los derechos de las personas particulares que tienen que litigar. ¿Sí? Esto es todo este circuito de formación del expediente, de responsabilidad. Tenemos aquí la cuestión de la publicidad, del acceso web garantizado 24/7 para las partes, salvo que hubiera reserva expresa fundada. Un caso típico serían los casos de expedientes de familia, que tenemos que hacer la salvedad de que en principio este código no está pensado para el fuero de familia. Actualmente la provincia está o debería estar trabajando en el nuevo código para el fuero de familia, porque hay claramente, sobre todo, muchas cuestiones sensibles que tienen que ver con la cuestión de la prueba informática, que no cumplen con los resguardos de estándares de la intimidad, la preservación de los datos personales y tal, si yo lo tengo que hacer tal como funciona la prueba de manera técnica. Y que hay que aplicar unos estándares de derecho, para empezar la ley de protección de datos personales y todas las otras convenciones y leyes que se nos ocurran incorporadas a la Constitución para proteger a las personas especialmente vulnerables. Pensamos en temas de familia, pensamos en temas de género. Esto es un código esencialmente paritario, es esencialmente liberal, es esencialmente paritario. Estamos pensando en unas partes idealmente iguales. Y por eso nos plantea estas características que ustedes están viendo acá en la presentación. Pero Sí, otra vez, las caídas del sistema, que el Poder sí, Judicial tiene la obligación de declarar, sí, te produce la suspensión de los plazos procesales sí. para que yo pueda presentar fuera del plazo válidamente un escrito. Sí, de hecho una ¿Entendés? colega acá menciona controlar nosotros, ¿para qué está el departamento informático? Hace tiempo está ¿Controlar qué? funcionando mal, ya lo sabemos, pero creo que vos no dijiste la palabra controlar en No, no, ningún no, momento. es eso, es el secretario El que controla la controla. integridad del Exacto. sistema. Lo dice, pero Que además lo esté dice el código. funcionando. ¿Eh? Sí, 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 Estudiemos el código porque el código lo dice. tal cual. Tienen, entre otras cosas, la obligación de auditar, controlar la integridad del sistema. El único caso en el que las personas abogadas vamos a tener que estar emplazados en responsabilidad es cuando nos falla algo a nosotros. Se nos corta la luz, no falla el software, no se entra un virus, lo que se imaginan, Sí, sí. que te emplaza en un lugar de responsabilidad técnica. Por eso les digo, otra vez, estudiemos el código, vamos a llegar a eso y quizá lo hablemos en otras instancias. Somos responsables o vamos a ser responsables de nuestra infraestructura tecnológica, de la nuestra, no de la del Poder Judicial. Perfecto. Sí, sí. ¿No? Para que nos quedemos tranquilos en algo. Fácil no es, pero hay una responsabilidad que no tenemos. Ceci, ¿puedo hacerte una consulta técnica? Porque por ahí no lo entendí bien yo. En los casos en que los abogados hacemos acuerdos, donde tenemos un código que tiende mucho al acuerdo, ¿cómo es ese escrito? ¿Cómo se tiene que armar el escrito con el acuerdo de las partes? ¿Tenés idea cómo lo armamos? Técnicamente, a ver, Sí. es el ¿Cuáles son contenido. las dos firmas de los clientes o Es un cuatro? escrito, es un documento, vos tenés que originar en el sistema utilizando la plataforma que elijas utilizar para la generación de documentos en soporte digital que se tienen que subir otra vez en PDF. Se genera como un documento de firma conjunta, sí o Bien. sí. Pero los Que clientes las no partes tienen la pueden, firma. las partes pueden estar presencialmente en el mismo lugar y de No, todas ponele que maneras. no. Porque viste que a mm, veces los abogados se le hacen firmar en su estudio y el otro en el otro estudio, por ejemplo. Lo envías, las Sí. plataformas te habilitan esto que yo expliqué antes. La Bien. plataforma te habilita cuando vos vas a insertar tu firma digital, sea sólido, sea ADAP, sea el Sí. PDF, la posibilidad de elegir si es un documento de firma conjunta. Mira. Vos sos quien genera el documento, sos quien va a insertar la firma digital en primer término. Pero pará, Vos vas pará. a poder insertar, sí, Te hago la pregunta. El otro sí. abogado me manda el documento en PDF con la firma de su cliente.
Entonces yo lo hago, lo imprimo, le hago firmar a mi cliente No, lo firma sobre una No, fotocopia, no, no, sobre no, no, una no. copia. No, 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 no. es así. No, es así. Ah, perdón, porque yo quiero, viste, como yo soy bien, para No, está bien. entenderlo En primer necesito... lugar, cuando las personas abogadas son patrocinantes, Sí. intervienen con sus personas clientes de manera conjunta. Ujú. Aclaro algo que por ahí suena confuso cuando hablo. Yo intento no usar los genéricos masculinos. La Sí, sí, cuestión sí. de perspectiva de género. Gracias. Así que trato de hablar de personas abogadas, de personas letradas, de personas clientes, Ujú. no excluyendo una identidad, sino en todo caso no invisibilizando la identidad femenina. Es una posición, espero que lo entiendan. Eso a veces hace más difícil escribir y hace más difícil hablar, pero es más correcto, porque no está Sí. invisibilizando a nadie. De hecho, creo que acá debemos haber una mayoría importante de colegas mujeres. Pero bueno, es para aclarar esto porque a veces suena raro. La cuestión es esta: cuando yo actúo como patrocinante, tengo que actuar siempre de manera conjunta con mi persona cliente, Ujú. siempre. Entonces, cuando vos firmás, vos en tu construcción del documento, en tu intervención del documento, en tu etapa, tenés que insertar la firma de tu persona cliente, que Ujú. otra vez puede tener una firma electrónica hológrafa, y tu firma digital con token. Después que armaste ese bloque, que es lo que a vos te corresponde, se lo transmitís, o cuando vos generás un documento digital de firma conjunta, tenés que hacerlo cuando lo empezás a configurar. Vos primero trabajás Bien. en el Word, pero cuando lo cargas en el sistema para generar el PDF, vos elegís, tenés técnicamente la posibilidad de elegir que sea un documento de firma conjunta para generar algún tipo de acuerdo, algún tipo de contrato. Vos vas a tener que desplegar unos casilleros que tienen los documentos que están seteados para firmarse de manera conjunta, y vos vas a tener que poner los datos de la persona usuaria, no la clave, no nada, los datos de la persona usuaria: nombre completo, DNI, Sí, sí. matrícula, domicilio electrónico, porque uno, ¿dónde manda el documento para firmar? Al domicilio electrónico constituido. Domicilio electrónico constituido es el mail que se declaró como domicilio electrónico en la audiencia de acuerdo. Normalmente, una de las primeras instancias en este Código Procesal Civil Adversarial sería eventualmente la audiencia para celebrar los acuerdos probatorios, por ejemplo, del artículo 6. Sería una primera instancia de contacto. Si no, uno, cuando instaura la demanda, hace su declaración de domicilio electrónico, y entre otras cosas lo que haces es que la contraparte, lo decís por si no lo hacen, que la contraparte cuando conteste, tenés que tener una litis trabada, porque si no, Está bueno eso. probablemente no tengas a quién enviarle un Ujú. acuerdo. Cuando la parte conteste, constituya domicilio electrónico. Puede ocurrir que esto pase antes, porque la etapa del acuerdo probatorio, pero otra vez es como traer mucha data, puede ocurrir incluso antes de que yo haga la demanda, Por porque lo que eso, Tal estoy cual. haciendo es un previo. estudio de caso. Ujú. Exacto. Recordemos que el Código Procesal Civil Adversarial nos trae un instituto propio del derecho penal, del derecho procesal penal, que es el de la teoría de caso. Ujú. Este Código Procesal nos pide a nosotros que evaluemos el caso, que lo miremos en su integridad, incluso las posibilidades de gestión que tenemos, no de tasas de éxito, pero más o menos, para construir, para pensar en la viabilidad del caso, en la razonabilidad. Eso se hace siempre los colegas que hacen procesal penal. Creo que está Fabián ahí. Me encantaría si pudiera decir algo al respecto y aclararlo un poco cómo es esto de la construcción de la teoría de caso, porque es algo que nosotros vamos a tener que aprender de ellos, Ujú. de las personas colegas que hacen derecho penal, la construcción de la teoría del caso. Esa teoría de caso, ese caso que yo estoy tratando de armar en mi cabeza y con mi cliente, puede ser que yo me comunique con una eventual contraparte. Esa comunicación siempre va a ser fehaciente y a un domicilio real, porque no tengo ningún domicilio electrónico, y en esa comunicación le voy a pedir: constitúyame un domicilio electrónico. Bien. Si se van dando esas instancias de acuerdos, que Cari, te entiendo porque vos también sos mediadora, Ujú. y creo que quienes somos mediadores pensamos esencialmente en eliminar Ujú. la litigiosidad como única vía de solución. Es más, yo ni siquiera pienso que sea la mejor, Ujú. pienso que es la que existe, pero que no debería ser ni la principal siquiera. A mí, Ujú. cuando se habla de métodos alternativos de solución de conflicto, me parece que está mal hablar de la mediación como un método alternativo. En todo caso, es otro método. Pero bueno, en principio sería eso. Dale. Puede ser una etapa predemanda,
en la que las partes se van comunicando con algún grado de informalidad, que se Oh, acuerdan entre ellas constituir un domicilio electrónico. Y entonces en ese banner que yo despliego ahí, ya pongo está. la data de identidad, las señas de identidad de la persona abogada y su domicilio electrónico. Y ahí le envío el documento para que ella haga o él haga lo Perfecto, mismo que hice yo. excelente. ¿Y qué ¿Sabés pasa? qué? Cuando eso se hace, el documento queda sellado, le llega un aviso a las dos partes y les queda a las dos partes el documento definitivo. Y Excelente. otra vez se vuelve a aconsejar, lo hablaremos en otra clase práctica, hasheen el documento, métanle la huella digital, Sí. ciérrenlo, Creo, estratifiquen el ADN digital del documento para sí, asegurarse de que nadie lo va a cambiar. sí. Me parece que lo bueno de esta pregunta que hiciste vos, Cari, que por ahí no se ve en el ámbito privado de los abogados, esto de la posibilidad a través de estas plataformas que estamos aprendiendo a conocer o aplicaciones que son pagas pero son buenas, poder hacer estas firmas conjuntas, ¿no? Donde hay una trazabilidad y una seguridad y después te queda un documento único. Esto es algo nuevo que no lo tenemos, pero que Sí, algunos que porque alguna vez tuvimos la... la data, perdón, probatoria que tienen las plataformas, tanto SolidSign como ADAP, te dan la posibilidad de o firmar Sí, electrónicamente con el certificado que te da Adobe ellos Sign, sí. o sólido, o de firmar digitalmente. Ujú. Aun si vos optaras por esa firma electrónica de seguridad avanzada y no por la firma digital, tanto Adobe como Sólido te permiten generar prueba porque vos podés auditar, queda un registro de la metadata de esa firma y si alguien te la cuestionara, vos Podrías, ofreces claro. la Exacto. prueba de la auditoría porque te genera un cuadrito que parece un Excel que dice, este código alfanumérico es el Bien, tiene un certificado, número. este Sí. es el ID, este es el IP del dispositivo del que se ejerce. Este certificado, esta fecha estaba vigente. Y ese cuadrito técnico vos lo presentás como prueba. Es tu respaldo, Perfecto, aunque sea una firma electrónica. Es una firma perfecto. electrónica segura, no Sí, sí, simple. perfecto. Genial. Ujú. Hay un montón de preguntas. No sé si Bueno, las sigan, hacemos no sé si las tenemos hacemos o tiempo todavía. seguimos porque también la idea son 7:25 y queríamos Sí. mostrar algunos ejemplos, si no, no vamos a llegar. No sé qué piensan, si contestamos estas cortitas y después vamos a los Sí, si les ejemplos. parece, seguro. Porque ya eh, más o menos quedó esta cuestión de la responsabilidad del abogado como depositario. Vayan a mirar el artículo 144, sí. esto de que te exige una custodia, acá yo le puse impecable, pero para meterle algo coloquial, pero te exige una custodia estricta. Y además también trae estas cuestiones, estudiemos muy bien el artículo 7 y el 78 que especifican, no es taxativo, por si alguien tiene esa pregunta, los casos de mala fe que se regulan en el artículo 7, que son, no sé si son 14 o 17, no me acuerdo ahora la cantidad, no 17. son una enumeración taxativa. No, Pueden aparecer otros casos particulares, judicialmente admisibles, que configuren una mala fe específica. Pero esas especificaciones de la mala fe procesal concreta que trae el artículo 7, que excluye este deber genérico de la buena fe, el código lo que hace es concretizarlo, bajarlo bien a tierra, el deber de buena fe procesal. Y te dice, todo esto que está acá es mala fe. Y todo esto que dice acá que es mala fe tiene sanciones. Y otra vez tiene sanciones que además son pecuniariamente bastante altas, porque vos tenés sanciones de entre 5 a 30 IUs, de entre el 5% y el 30% del valor de un proceso y otra vez la pérdida del cobro de honorarios. también, Entonces, además. estudiemos muy bien el artículo 7 también, como Sí. recomendación. Sí, antes de pasar al ejemplo, porque era algo que sabíamos que iban a preguntar y acá el colega pregunta, Por ¿qué es favor, Hashem? ¿qué es hallar? Y lo voy Porque a vos lo decir decías así, someramente porque, no, no, someramente, y someramente, muy rapidito porque someramente. si no le tengo que agarrar otras presentaciones que tengo de otros cursos que No, estoy no. dando y que además son recontra complejas. Hallar un documento es, otra vez, es una operación matemática, es ponerle un sello matemático que cierra el documento. ¿Qué hago? Yo genero
tomo un documento, lo pongo en una aplicación determinada. Windows trae por defecto una que se llama PowerShell, si no hay otro tipo de aplicaciones. Yo tomo mi documento PDF, lo cargo en esa plataforma y le pido a esa plataforma que me genere un sello criptográfico, que es un código alfanumérico de 60, no me acuerdo si es 62, 64 caracteres. Es el estándar que se utiliza ahora del SHA-256. El estándar anterior aceptado era el MD5, que era un código alfanumérico de 32 caracteres, que por todos los avances que han habido en la ciberseguridad y en la capacidad de ciberataques, se empezó a probar como un código débil. Entonces se pasó a un estándar más alto, es el SHA-256. Después pueden ir buscando información en Internet, hay un montón. ¿Pero qué hace? Le pone al documento PDF que yo le cargué este sello alfanumérico de 64 caracteres. Ese sello alfanumérico lo que hace es resumir el documento. No, si yo cliqueara sobre el sello no me abre el documento, ¿eh? Esto es otra cosa. No es que el código alfanumérico de 64 caracteres me resume el documento y si yo lo cliqueo lo abre. No. Lo que hace es decirme que ese documento al que yo le puse ese sello es el mismo que tengo guardado, que lo guardo con el código alfanumérico acompañado. ¿Qué pasa? Si yo abro el mismo documento que hashé, le saco una letra o le agrego un punto, un bit nada más que le cambie, lo vuelvo a cerrar, lo vuelvo a meter en la plataforma, ponerle en la aplicación de PowerShell que trae Windows, le vuelvo a pedir con el SHA-256 que me genere el sello criptográfico, me va a generar un sello totalmente diferente, aunque a un documento de 578 páginas le haya cambiado un punto. ¿Y eso que me va a demostrar técnicamente? Que es otro documento. Exacto. Y como me demuestra que es otro documento, aunque la alteración haya sido mínima, ese documento no es confiable. Ujú. Es otra garantía técnica de seguridad para el documento. Pero lo vamos a ver en otra clase porque de verdad es un montón. Pero para que sepan es eso, es agregarle a algo que ya tiene firma digital otra garantía de seguridad. Bien. Sí, después dice próximo curso, como se hace en la próxima. Eh, y Sí, sí. una colega pregunta, yo utilizo la firma digital con autenticador, ¿sirve? Sí, la firma remota. Estamos hablando de la Ujú. firma remota. Exacto. Sí sirve otra vez, por lo menos hasta que esté vigente el código y además de estar vigente el código, haya cuestiones que estén reglamentadas, porque lo único con lo que yo, por la disciplina de la que yo provengo, en primer lugar, yo soy abogada administrativista, pero más allá de ser abogada administrativista, yo litigo en derecho privado. Y soy especialista en esta cosa rara en la que soy especialista. Lo que no me ha gustado es el criterio de los autores del proyecto del código, que le dieron como una cosa más o menos lábil a esto de la inclusión de la tecnología. Lo hicieron muy bien, que quede claro que es un código súper moderno, que es detallado y que es responsable en cómo incluye la tecnología, pero no ha incluido normas reglamentarias, por lo menos no en el cuerpo del código. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que va a haber necesidad de normas reglamentarias acordadas del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén, por lo menos en principio, que estandaricen cosas como esta de las que estamos hablando ahora y que generen acuerdos técnicos que además obliguen a todas las circunscripciones, porque actualmente nosotros tenemos la situación de que para la circunscripción en Junín de los juzgados de Junín de los Andes, acá en Neuquén nosotros presentamos el escrito por ahora así como viene, con el usuario y la clave para entrar al de extra y lo metes así. Podés ni siquiera ponerle tu firma digital si no querés. Y hasta ahora se toma como válido. En la jurisdicción de los tribunales en Junín de los Andes no es así. Vos tenés que presentar cada cosa que presentes con una firma digital del abogado. Ujú. Por lo menos una firma digital remota. Entiendo que esto va a requerir, otra vez, yo no soy procesalista, no voy a hablar de derecho procesal de aquello que no sé, le tengo el mayor de los respetos al doctor Calvino, porque además es una eminencia, la doctora Meroy, que además de una eminencia es una hermosa persona, eh, al doctor Iñiguez, que ha sido docente de muchos de nosotros. Entonces, en este caso, a lo que se refiere es a esta cuestión de, se entiende que se ha hecho la elección legislativa, de técnica legislativa,
de dejar para acordadas técnicas del Tribunal Superior de Justicia de la provincia del Neuquén la reglamentación de estas cuestiones. Y que esperemos que lo hagan de manera coherente, concisa, consistente, no concisa, y adecuada a los tiempos. Y quizás sea lo mejor, porque, entre otras cosas, con toda esta injerencia, esta aparición de la IA rompiendo todo, probablemente necesitemos que eso sea así, que sea una norma abierta, que no se generen institutos obsoletos dentro de un código que después yo tenga que reformar el código para actualizarlo. Entonces, Claro, quizá en el fondo la inspiración fue está esa. bien, claro. Dejémoslo abierto, hablemos de tecnología, pero hablemos de tecnología de manera abierta para no generar una norma que ya nazca obsoleta. Bien. Sí, por las adaptaciones que va a ir necesitando también, ¿no? Mira No, nosotros, seguro, y montones, y van a ser casi continuos. acá Sí, estamos. nosotros también. Nosotros también. No Bueno, no sé sé cómo si... venimos Y son con el 7 y tema de las 34. preguntas. No sé si querés seguir o que... Había una pregunta de un colega acá que hizo, pero bueno, decí hacer el cierre de esto, por lo menos, no sé Yo si vamos acá a ir con en con práctica. esta última, esta filmina es como la de la conclusión, que es esto de, dejamos algunas premisas. Dominar todo aquello que tiene que ver con la firma digital no es una opción, va a pasar a ser una competencia profesional básica. Vamos a tener que empezar a entender de qué se trata, cómo utilizarla, mismo aquello que llamamos firmológrafa electrónica. No nos quedemos con la cuestión nominativa de la ley. ¿Sí? Entendamos firma digital como género. Pensamos, incluirá también la herramienta de la firma hológrafa electrónica con las diferencias de las cargas probatorias que cada una tiene. Dice que la ley 3551 otorga flexibilidad procedimental, pero exige la máxima responsabilidad ética y técnica para las personas abogadas. Así que estaríamos como, eso sería lo importante para cerrar por lo menos lo que era el decurso de la presentación de hoy. Y por mí, habilitar el diálogo con el tiempo que nos queda está muy bien. Bien, igual había una pregunta acá que quedó que me parece que es interesante porque nos pasa a muchos que recibimos esto, ¿no? Un colega dice que en las sentencias le aparece, hay un problema con al menos una firma. ¿Por qué aparece esto? Eso no necesariamente implica que haya corrupción en el certificado, en la autenticidad o en la integridad del certificado, sino que pueden haber habido problemas en el trayecto del documento por cuestiones propias de los servidores. Eso pasa mucho, pero tiene más que ver con cuestiones técnicas del trayecto de los servidores. De lo que hay que preocuparse es de cuando te aparece el tilde rojo y te dice este certificado no es válido, no está vigente, Bien, cuando aparece esa, un signo concreto de corrupción del documento, pero que esto que dice él que le llega nos pasa a casi todos, a la mayoría, sí, por porque eso tiene que hice ver la con una pregunta cuestión porque no, del trayecto del bien, documento. nos aparece a veces nos genera eso, ¿viste? Pero no, no hay corrupción. Queda Bueno, también a criterio de uno indagar, pero en principio tiene más que ver con estas cuestiones de curso informático, de trayectoria de bueno. sistemas. No sé si querés dejar de compartir el documento a ver si alguien Sí, quiere preguntar, levantar la mano o quieren ir a la, no sé si alguna parte práctica o por ahí hoy hablabas vos de dos claro, viste que en opciones casa de que herrero, cuchillo de palo. Si ustedes me pueden ayudar con esto de dejar de compartir, yo encantada, porque sí tenés que poner dejar de me des- compartir. Arriba, en la solapa de arriba te tiene que aparecer dejar de compartir en verde. ahí Arriba, arriba. estamos. ¿Lo encontraste? Ahí está. Sí, 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 ahí, stop share. Listo, ya Muy lo bien, tenemos. ahí estamos. Que hoy vos hablabas y también en las capacitaciones de Calviño escuchamos mucho Adobe, no sé qué, que no le entiendo nada, pero bueno, me parece importante dejar esto que vos lo dijiste, lo mencionaste así al pasar, pero cuáles son las aplicaciones que se podrían usar para esto de que son seguras, que sabemos que algunas son pagas, SolidInc, la otra que contaste de Adobe, pero la de iLove PDF se podría iLab usar. PDF tiene, es una herramienta gratuita que te permite insertar, generar documentos PDF e insertar firma digital. iLab PDF te permite hacer el dibujito, que no tiene así como trazabilidad ni nada, aparece el dibujito le puedes agregar tu nombre, tu matrícula, tu DNI abajo y vos haces el trazo
de la firma con el lápiz óptico en la pantalla del dispositivo, pero también te permite firmar con certificado, o sea, firmar digitalmente. Con el ¿Vos token, qué por tenés que ejemplo. hacer? Siempre que generes en cualquier plataforma, sea iLab PDF, que es una herramienta gratuita, tiene una versión paga también, pero digamos que tiene una herramienta gratuita de fácil acceso, es lo mismo que con cualquiera de las otras. Tenés que tener el token enchufado en la computadora para que la aplicación o la Lo plataforma tome. detecten el certificado. Ah, bien. Y utilizás eso para generar la firma digital. Eso es así en cualquiera, en tanto en sólido como en ADAPT. ¿En qué piensa uno? Yo qué hice, ponerme a leer los estándares de seguridad técnica que tienen, que son las cosas raras que uno hace, porque también trabajo en temas de seguridad informática, al respecto de las políticas de seguridad informática que tienen todos los sistemas. La PDF tiene los mismos estándares avanzados de seguridad informática, de resguardo y tal. Lo que no Ujú. hace ninguna plataforma, porque ninguno trabaja a la marchanta, digamos, ninguno trabaja ahí en una red de Wi-Fi llena de agujeros o con servidores no seguros y tal. Lo que ocurre es que las aplicaciones gratuitas tienen una capacidad de resguardo de, por ejemplo, las capas lógicas de seguridad que se implementan son muchas menos. Para que lo pienses así, un Adobe Sign o un Sólido Sign en versión paga tiene 10 capas de seguridad, la versión libre tiene 2. Entonces Claro. es más fácilmente craqueable, hackeable, atacable Ujú. una que la otra. Y no es porque no tenga capas de seguridad, las capas, aún si tuviera 2, son bastante resistentes, pero tiene una resistencia acotada. Pensemos que ahora nosotros tenemos hoy en día algoritmos de IA, ni siquiera son personas que están Claro. haciendo scrapping en las redes. Tenemos algoritmos de IA que trabajan incansablemente 24/7 haciendo scrapping y tratando de pescar algo suelto ahí en la red. Bien. Entonces, sabiendo o presumiendo esto, ¿qué es lo recomendable? Y es recomendable usar las plataformas pagas, no porque les hagamos propaganda, ni siquiera No. saben que existimos, no tienen idea que existimos, pero sí tienen, primero, mayor capacidad de resguardo en tema de bits, de bytes, de cuánto puedo guardar, qué espacio tengo para guardar. Tienen más capacidad de resguardo documental por más tiempo. Normalmente las plataformas de software libre tienen 2 años, ponerle de resguardo, y el resto de las plataformas tienen hasta los 10 años, que es la obligación legal por lo pronto del Mm. resguardo documental, como los drive que nosotros, los servidores en la nube, que es lo que más se recomienda para guardar, o por lo menos es lo que más habitualmente se usa. Otra recomendación que se hace es que uno tenga la posibilidad de tener un disco sólido externo o un Sí. dispositivo de resguardo no conectado a la red con una alta capacidad de resguardo, que es lo que se llama una cold wallet, que uno lo asocia al mundo cripto o al mundo blockchain. Y lo que quiere decir una hot wallet o una cold wallet es la billetera fría, es que no está conectada a Internet. Claro. Que hay Bien. prueba, que cuando yo entiendo que es documental sensible o que es prueba sensible, que no quiero correr el riesgo de que esté En accesible esa por nube, internet, claro. la guardás vos en un disco rígido que no está conectado, en un disco externo que no está conectado a internet, y entonces no puede ser accesible salvo que te lo roben Claro. físicamente, que te roben el Sí, sí, dispositivo sí. lógico. Entonces, como medida extra, se aconseja lo que sea extremadamente sensible, guardarlo en esto que se llama una billetera fría. La billetera fría es el disco o el soporte Bien. físico lógico externo. O También sea que tenés la también opción de decir, vamos a lo tener guardo que en un pensar. servidor. Pensar, por ahí estaba Sí. pensando, ¿no? Mientras vos decías, pensar en si adquirimos una nueva computadora, tablet, qué sé yo, que tenga lápiz óptico, poder hacer esto de pensar en plataformas y más allá de que sean pagas, pensar en algo comunitario con uno o dos colegas para poder tener estas seguridades, Y son todas las y formas en poder. las que vamos a Mm. tener que ir resolviendo, porque todos nosotros vivimos acá, en este mundo, con esta realidad económica social. Si trabajáramos en grandes corporaciones, ni siquiera tendríamos que pensarlo. Pero otra vez, yo que no soy estrictamente una persona con una posición ideológica liberal, sino más bien siempre colaborativa, y entiendo que todo se hace mejor si se hace en comunidad, en el ámbito que sea, de la forma que uno entienda aquello que se llame comunidad. Y Bien. bueno, entre otras cosas, puede ser
una alianza estratégica con colegas. La forma puede ser absolutamente utilitaria, ni siquiera Sí, tiene que ser sí, una tal cuestión de cual. valoración ideológica, es No, me no. voy a juntar con tal, tal y tal, porque cada uno tiene un recurso que es útil y eso nos mejora a todos. Siendo absolutamente utilitarista. Otra vez ni siquiera es una posición de valores Sí, filosófica o como un ideológica, es coworking de... hagamos eso, si no queremos ponerlos en términos filosófico-políticos que por ahí pueden agitar sensibilidades, usemos un término como ese. Trabajemos en común, hagamos coworking. Bien, acá piden, ¿podrás escribir los nombres de las otras plataformas para que queden bien en el chat? Así que si las podés escribir, Ceci. ¿Alguno quiere hacer o alguna una pregunta, alguna duda, algo que quieran para después o que nos quieran dejar transmitir? Levanten la manito así les habilitamos el micrófono. Ahí está escribiendo en el chat. Ahí van como los nombres que son las típicas, después está también Contractia IO, que es otra muy buena. Yo conozco, ahí yo sí conozco a los dueños porque fueron docentes míos, son los directores académicos del posgrado y sé que funciona bastante bien. No la utilizo yo porque por defecto y por costumbre uno utiliza DAV o utiliza Sólido y porque Contractia se dedica más a la cuestión corporativa. Trabajan más con empresas. Pero pueden haber Bueno, aquí colegas que trabajen en el asesoramiento de empresas y les convenga el sistema. ujú, bueno. Bueno, Esas acá son como las preguntan, más, qué fea las la más palabra fáciles. corrupción en alguna firma. Sí sale en el texto, dice. Sí, no, no, no sé, no, este es un término técnico, es un Sale término técnico, rojo, sale un, como pero claro. sí sale No, rojo, no, algo no. rojo, Vini, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Sale sí, con sí, una aparece un leyenda tilde roja, rojo, aparece pero un no. tilde rojo. Sí. De mínima, porque a vos te parece el tilde verde. ¿Ves el tilde verde? Parece una cruz o un tilde rojo. Digamos, rojo crónica, atención, una Sí, cosa así. sí, sí, rojo Navidad, así una cosa bien, bien fuerte, hay Bueno, como un llamado de atención ahí. Pero es un término técnico, sí. bueno, por lo que veo no hay más preguntas o por lo menos tenemos más, seguramente seguiremos abocándonos a este tema que es tan interesante y que tal vez pensábamos en seguir profundizando esto. Hablamos con Ceci para que sepan a todos los presentes acá en pensar en algunos tutoriales o algunas cuestiones por ahí más prácticas que a veces que para otros parecen sencillas, para nosotros a mí me tiene que mandar un tutorial para decirme dónde entro, dónde no veo las cosas. No sé si es por la edad ya o porque me es difícil comprender muchas cosas, así que vamos a buscar o tratar de darles las mayores herramientas para facilitarles el acceso a esto, porque realmente nos sentimos que si con esto que empezamos no lo entendemos, vamos a estar complicados y sobre todo lo que decía Cecilia, que te agradezco enormemente, nosotros siempre pensamos en la responsabilidad del abogado, del profesional, y hoy saber que esa firma que copiábamos y pegábamos no sirve y no nos va a dejar tranquilos y nos hace responsables, es súper importante saberlo hoy, me parece. Así que bueno, agradecerles a todos, no sé si Junior querés decir algunas palabras, y a vos, Ceci, enormemente, porque tenemos y teníamos mucho más, pero queríamos tratar de reducirlo a esto que es bastante complejo. No, está bien, ahí, perdón, el tema es súper amplio, otra vez hay un montón de temáticas. De mi parte es esto. Desde que yo me puse a estudiar todas estas cosas y he tenido que hacer una enorme inversión porque todos sabemos que la formación de posgrado en Argentina no es gratuita. Más allá de eso, a colegas que me han dicho tenés que aprender a monetizar esto, le digo, sí, claro, ninguno de nosotros ejerce el sacerdocio. Yo soy egresada de una universidad pública nacional. Eso sí es una postura filosófica y de valores. Yo pude estudiar, más allá de que mi familia y yo trabajando pagábamos impuestos, pude estudiar y obtener una formación universitaria de calidad gracias a las universidades públicas en las que yo me pude formar. Y hacer cosas como esta, para mí, es una manera de devolver a toda la comunidad lo que me posibilitó a mí, que es tener un título de abogada. Yo hice un esfuerzo grande, trabajé un montón, pero hubo toda una comunidad que colaboró Sí. para sostener esta universidad pública que nosotros queremos tanto y es mi manera de corresponder.
Y además de agradecer a estas personas hermosas que conozco hace tantos años, a Junior, a Karina, a Isabel, eh, bueno, Fabián también y otros colegas que no están acá ahora. Eso, nada más por mi parte. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Nada, nos vemos en la próxima. Seguramente esta clase, una vez que podamos editarla y grabarla, va a quedar en el canal de abogados y abogadas pluralistas que tenemos en YouTube, que siempre lo recomendamos a los colegas y sobre todo jóvenes o que no tienen tanta experiencia, porque ahí hay clases muy interesantes también de recursos y de un montón de otras cosas que a veces nos olvidamos o no tenemos tanta práctica, entonces siempre resulta interesante que puedan ir a ver ahí, porque todo el material que subimos y que tratamos de acercar como una herramienta y un posicionamiento, como decía hoy, que no hay que tenerle miedo a decirlo, es gratuito y la verdad que estamos tratando de buscar siempre ese tipo de herramientas. Además que van a venir cositas muy interesantes prácticas que no puedo adelantar hasta para no spoilearlo, dijo. Yo le voy a volver a tirar el mangazo al colega Flores al respecto de, nos va a tener que explicar qué es esto de la teoría del caso. Lo estamos armando, Nos Ceci, van a así que tener que ayudar. por eso te digo, es una de las personas que está armando algo que se viene y esperamos poder hacer algo más práctico y más conciso, porque es cierto que es un gran, o sea, el nuevo código nos trae más incógnitas que, por lo menos mi parte, y cada vez que avanzo más, cada vez tengo más dudas en algunas cuestiones que van a tener con la práctica y no solamente con la oralidad y todas las otras cuestiones que tiene que ver con esto, ¿no? El entorno digital, los plazos, son como muchas cosas para ir pudiendo verlas y con semejante responsabilidad me parece que hay que estar a la altura de las circunstancias. Bueno, buenas noches a todos y a todas.